Siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Muy buenos días, Venezuela. Bueno, aquí estamos ratificando el compromiso de la información, de mantenernos a ustedes bien informados, sobre todo de manera responsable, de manera oportuna. Y bueno, ahí ven las imágenes con las que hemos arrancado, alusivo a lo que ha sido la salutación o la información del inicio del año legislativo por parte de la Asamblea Nacional a la doctora Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República. Y ven parte de las imágenes. Si usted se te pregunta qué pasó, hay una falla de audio. No, estamos en el segundo día de luto que ha sido decretado por el Ejecutivo Nacional luego de estos hechos lamentables ocurridos en nuestro país el pasado 3 de enero. Anabel, ¿qué tal, Michelle? Saludos para toda nuestra audiencia y ciertamente allí en imágenes está plasmado lo que es la presentación de la directiva de la Asamblea Nacional, de todo el Ejecutivo también de Gobierno, de esta nueva bitácora o ruta de trabajo por la cual los parlamentarios comenzarán a trabajar en afianzar una economía productiva, no petrolera. Son los próximos meses, los próximos años, el destino de nuestro país comienza a escribir una nueva hoja en cuanto a todo lo que tiene que ver con esta agenda. Se ha presentado también normativas legales bien interesantes que van desde lo económico, de la parte de ciberseguridad, así que nosotros vamos a estar ampliando y detallando para todos ustedes toda esta información. Lo cierto es que Venezuela sigue manteniendo su posición de seguir defendiendo la soberanía nacional, la independencia, que es lo que por supuesto es la bandera con la cual se han presentado no solamente desde el Ejecutivo, sino también los movimientos sociales, el poder popular y también trabajar en esa agenda de paz que es la que nos ha caracterizado en todo momento. Así que esa bitácora o ruta de trabajo también, como lo ha plasmado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la vamos a estar compartiendo acá en ese análisis noticioso informativo que de costumbre desarrollamos en Café en la Mañana, Michelle. Bueno, vamos a revisar inmediatamente la publicación que hace, en este caso, la página o la cuenta de la Casa en Instagram Venezolana de Televisión, que da cuenta, fíjense ustedes, de los detalles más interesantes sostenidos, porque se ha notificado el inicio del año legislativo y además la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha dado, como tú dices, Anabel, datos importantes para compartir con ustedes. La nota dice de la siguiente manera. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, invitó a los diputados de la Asamblea Nacional y en especial de la oposición democrática integrantes del nuevo Parlamento Nacional 2026-2031 a trabajar por Venezuela y cito, con el único norte común de sostener la soberanía, la independencia nacional que heredamos hace más de 200 años de nuestros libertadores. Cierra la cita. Durante la bienvenida en el Palacio de Miraflores a las autoridades legislativas, a propósito de recibir la notificación del inicio del periodo constitucional legislativo, Rodríguez recordó que los equipos políticos de trabajo conjuntos entre el Ejecutivo y el Legislativo deben arrimar el hombro en esa dirección. Puso como ejemplo el Consejo de Vicepresidentes del presidente constitucional Nicolás Maduro, quien ha señalado que en las peores circunstancias que le ha tocado vivir a Venezuela, se ha logrado establecer y proteger la estabilidad política para la paz y la integridad. Así es. Mira, muchas manifestaciones se han generado en torno a lo que han sido las declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Por supuesto, posturas que intentan manchar un poco ese relacionar que siempre se ha mantenido entre Venezuela y los Estados Unidos, porque lo reseñaba el día de ayer, Michelle, en cuanto a esas relaciones que tiene Venezuela con otros países en las que Estados Unidos no ha dejado de ser nunca un aliado comercial. Incluso hablaba de porcentajes bien importantes, cifras que compartimos con ustedes, porque de ese 71% de actividad o relacionar en cuanto a la economía que Venezuela tiene con otras naciones del mundo, el 21% es con Estados Unidos precisamente. Es decir, Venezuela sigue cumpliendo todo lo que tiene que ver con su política de Estado y por supuesto basado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siempre cumpliendo
todo lo que tiene que ver con esos acuerdos y relaciones bilaterales y no queda por fuera la que sostiene con Estados Unidos. Ahora bien, se está dibujando un nuevo esquema, un nuevo panorama que nosotros también vamos a ir comprendiendo y entendiendo y que tiene que ver mucho con lo que se ha planteado y lo que va a ser el inicio de las sesiones ya formales dentro de la Asamblea Nacional con este grupo de leyes que se ha presentado el día de ayer. Sí, mira, lo que tú dices es muy importante, Anabel, porque hay que recordar que no en este momento coyuntural de esta situación, el comandante Chávez siempre extendió su mano para tener un diálogo fructífero con los Estados Unidos. Es decir, eso no es algo nuevo que ocurrió. Siempre la Revolución Bolivariana ha extendido su mano para establecer y mejorar siempre esas relaciones con no solamente el pueblo de Estados Unidos, con el que siempre ha habido un lazo de unión y de solidaridad, sobre todo del pueblo estadounidense, en favor de Venezuela, sino también con las autoridades y gobiernos de Estados Unidos. En distintos momentos se ha ratificado ese espíritu, además de diálogo que siempre postuló el comandante Hugo Chávez, también el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y que en esta oportunidad solo se ratifica. Es un momento donde se ratifica una relación de cooperación, pero siempre basada en el respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, de los gobiernos, y eso es un punto fundamental. De eso ha hablado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Vamos a escucharlo. Y en ese sentido, yo quiero resaltar, porque hay ahorita mucho maniqueísmo sobre las relaciones Venezuela-Estados Unidos. Lo primero que debo decir es que hay una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia, que es atreverse a una agresión armada y legítima contra nuestro país. Ha quedado esa mancha en nuestras relaciones, más allá de la contradicción histórica entre el monroísmo y el bolivarianismo. Nunca se habían atrevido ni a una capital atacar, a una capital, bombardear a una capital suramericana. Eso, sin duda alguna, pasará a ser en la historia una triste página en nuestras relaciones. Pero también hay que resaltar que no es extraordinario ni irregular las relaciones, por ejemplo, económicos, comerciales entre los Estados Unidos y Venezuela. El 71% de las exportaciones venezolanas está concentrado en 8 países. Y de ese 71%, el 27%, el destino es los Estados Unidos de Norteamérica. Las relaciones económicas de Venezuela están diversificadas en distintos mercados en el mundo, como están diversificadas nuestras relaciones geopolíticas. Y así debe ser, es lo correcto, diversificar relaciones. Y Venezuela debe tener relaciones con todos los países de este hemisferio, como lo debe tener con el Asia, con el África, con el Medio Oriente, con Europa. Quienes se han excluido de relacionamiento con Venezuela es quienes se han prestado para agredir a nuestro país. No ha sido Venezuela. Y por eso yo he dicho que Venezuela no está en guerra. Venezuela es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear. Esa es la diferencia. Bueno, se ratifican palabras de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en torno a cómo ha sido esa dinámica de relacionar entre Venezuela y los países del mundo. Siempre se ha mantenido, tú lo decías, lo vuelve a corroborar la presidenta encargada, Venezuela está abierta siempre a que los países que deseen invertir, a desarrollarse acá en tierras venezolanas, por supuesto que está dada las condiciones, la seguridad, las garantías, porque siempre se ha querido, Michelle, desdibujar a lo interno en Venezuela como un país que no se respeta, más bien que se incumple o que se violan esos derechos, ¿no? Sobre todo de la propiedad privada, y cómo se ha venido de alguna manera también demostrando con hechos como el repunte además de la economía en sus diversos sectores, ayer lo repasábamos, también ha demostrado que en Venezuela hay las capacidades y las condiciones
condiciones, sobre todo legales, para que todos aquellos que deseen invertir lo puedan hacer de la mejor manera. Pero fíjate que también hay aspectos bien importantes que pudiésemos reseñar a continuación y tiene que ver con ese grupo, ¿no? O esa agenda de trabajo que se va a estar realizando desde el seno de la Asamblea Nacional en este nuevo periodo. La ley de ciberseguridad es una de ellas, así que les invito a repasar en el portal de la casa también todo lo que se destaca. Ley de ciberseguridad que preservará la vida de los venezolanos, así lo asegura la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Y ustedes pueden ver en detalles la información, porque allí dice lo siguiente: tenemos presente también la ley de ciberseguridad. ¿Y por qué es importante la ley de ciberseguridad? Bueno, se convierte hoy y debe ser sobre todo que los venezolanos tengan en cuenta que es el principal armamento mortal contra la humanidad. La ciberseguridad debe ser el espacio para que nosotros podamos también preservar la soberanía, la seguridad, pero por encima de todas las cosas, la vida de los venezolanos y de las venezolanas. Esto lo expresó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante este acto de notificación del Poder Ejecutivo en el marco del inicio del periodo constitucional legislativo 2026-2031. Michelle, también decían, fíjense, amigos televidentes, en este sentido, quien también está al frente de la Asamblea Nacional y por supuesto la presidenta encargada, que esta ley forma parte de otros instrumentos jurídicos para potenciar las capacidades del país en diversos ámbitos. La jefa de Estado encargada aseveró que es necesaria esta ley en el país para contrarrestar el proceso de digitalización en el que el norte global tiene ventajas sobre el sur global, por lo que fíjense que se convierte la tecnología en una herramienta de agresión y también en una herramienta de sometimiento para los países del sur. También tiene que ver con esto el que los venezolanos estemos a la par de lo que son los nuevos desafíos en toda esta agenda global. Así es. Mira, y fíjate que tú comentas ahí lo que has destacado esta ley de ciberseguridad. También recientemente estamos hablando del tema productivo, el tema de avance, se habla también de inversiones y de una ley especial para potenciar el sistema eléctrico nacional, porque se está trabajando en ese sentido. Hay que decir y ratificar, el Estado venezolano está trabajando, están funcionando las instituciones, pese a esta circunstancia, pese a lo que ha sido esta agresión, como lo ha destacado la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, hablando de lo que tiene que ver con el tema económico, cómo Venezuela sigue apalancando, extendiendo su mano también para la cooperación justa, necesaria, en igualdad de condiciones. Y lo ha ratificado el día de ayer, lo que ya les venía comentando, hilar esos elementos. Venezuela es un país soberano, independiente, que, bueno, sí, sigue avanzando en la diversificación de las relaciones comerciales con todo el mundo. Hay que decir y recordar, Venezuela tiene 14 motores productivos, tiene las 7 transformaciones y se está avanzando en esta etapa conjuntamente con el pueblo venezolano. Y ayer decía, Anabel, un elemento fundamental. Decía ayer la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y hacía un exhorto a los sectores de la oposición de distinta índole, de distinto sector. Estos opositores que ustedes saben son variopintos, los llamaba y los convocaba. Vamos a trabajar por el país, vamos a construir el país, vamos a seguir avanzando. Y decía también que hay que aislar a los sectores extremistas, estos de extrema oposición o fascistas, que son los que promovieron, ¿no?, esta agresión norteamericana contra Venezuela. Hay elementos ahí que sí, fíjate, bien interesantes. Michelle, también el exhorto y el llamado a la unidad, sobre todo porque a esta derecha, además extrema, que ha recurrido a todas estas acciones, ¿no?, externas, también han dañado y han maltratado la moral, ¿no?, de quienes de alguna manera no comulgan, no, con algunos ideales, pero lo que sí es cierto es que en general las venezolanas y los venezolanos apostamos por la paz, y eso lo hemos visto ya en estas últimas horas, luego de los hechos acontecidos el pasado 3 de enero, y creo que Venezuela está dando además siempre un ejemplo al mundo entero, ¿no? Somos humanistas, además que somos defensores de la paz 100%, y somos sin duda un país que defiende la autodeterminación.
inversión. Eso es importante. Así es. Mira, ahí vamos a escuchar a la doctora Delcy Rodríguez justamente sobre la diversificación. Hablando del tema económico, Venezuela, por cierto, presentó un balance positivo al cierre del año 2025, más de 15 trimestres creciendo de manera continua. Y sí. eso tiene que ver con una política diseñada por el Ejecutivo Nacional. Vamos a escuchar justamente a la doctora Rodríguez hablando acerca de esta diversificación de relaciones con todos los países. Sobre las relaciones económicas, seguirán siendo diversificadas. Tanto los sectores productivos, públicos como privados, tendrán mercados en todo el mundo. Aquí está el nuevo vicepresidente de Economía, el licenciado Calixto Ortega. Y saben los sectores productivos privados de Venezuela que cuentan con las políticas públicas de este gobierno para seguir impulsando la diversificación de los mercados y para poder garantizar que la producción nacional cruce nuestra frontera y que lo hecho en Venezuela sea nuestro gran embajador, que lo hecho en Venezuela sea el embajador que exprese no solamente un producto, sino que lleve también la imprenta de lo que es la identidad del venezolano y de la venezolana, cuyo mensaje estos últimos años al mundo ha sido: no nos hemos rendido frente a la agresión económica y no nos vamos a rendir frente a ningún tipo de agresión. Nuestras manos están tendidas para todos los países del mundo, para relacionamiento, para cooperación económica, para cooperación comercial, para cooperación energética. Bueno, ahí está la doctora Delcy Rodríguez, presidenta encargada. Y bueno, ya Anabel, esos otros temas que estábamos hablando acerca de ese diálogo fructífero también con los sectores de oposición en Venezuela. Sí, es bien importante destacar, además, como ella bien lo señala, la invitación a volver a escribir una nueva página en ese relacionar, en donde a lo interno es bien importante que todas estas posturas vayan siempre vinculadas y centradas en lo que es el sentido de pertenencia, defender realmente la soberanía de Venezuela, y creo que ese va a ser el punto de partida para que todas las cosas puedan desarrollarse de la mejor manera. Pero precisamente la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha enviado un mensaje a esos sectores que sin duda adversan a todo lo que tiene que ver con esta política nacional. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Y llamo a todos los factores políticos del país, llamo a nuestra bancada nacional, llamo a los opositores de Venezuela. Espero que en conjuntos y en unión avancemos hacia una dirección, a sanar lo que ha sido las consecuencias del extremismo y del fascismo en Venezuela. Hay que sanar esas heridas que tiene nuestra sociedad, y la herida que dejó muy profunda en nuestro pueblo el ataque del 3 de enero, que fue impulsado, solicitado, apoyado y respaldado por el extremismo y el fascismo venezolano. No se puede permitir. Así que, en representación del Ejecutivo Nacional, agradezco la notificación que ustedes han venido a hacer y les tendemos nuestra mano para avanzar en conjunto y dejar muy de lado el extremismo y el fascismo. Bienvenido el diálogo político de altura desde las diferencias. Diálogo político de altura desde las diferencias. Ahí veíamos esta comisión que designó la Asamblea Nacional, veíamos, por eso decía, bien oportuno lo que destaca la presidenta encargada. Ahí veíamos a Timoteo Zambrano, vemos a Bernabé Gutiérrez, vemos a, por ejemplo, el señor Ecarri. Un diálogo fructífero, pero también a ubicar allí que Venezuela ha sufrido una agresión, donde han secuestrado al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y donde se está exigiendo todos los venezolanos, el gobierno nacional, que se devuelva, que regresen acá tanto el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como la primera dama, Cilia Flores. Es la solicitud, es la prioridad también que en este momento está levantando como bandera Venezuela. Así es, ¿no? Y las políticas también van vinculadas a lo que es ese retorno del presidente constitucional de Venezuela, y ahí se ven que precisamente estos factores de oposición que han
aceptado sentarse, dibujar este esquema que va a ser de gran importancia para nuestro país, porque no es poca cosa lo que está en juego. Entonces vamos a estar nosotros también siguiendo lo que va a ser el acontecer de toda esta dinámica. Pero hay elementos también bien importantes que se plasmaron en el marco de lo que fue también la reunión con con otros factores políticos, ¿no?, que también hacen vida en nuestro país, y es preciso puntualizar también cómo se plasma allí, cuáles son esas luchas que vamos a tener en los próximos meses o esos puntos importantes en los cuales se tiene que concentrar la dinámica de nuestro país, Michelle. Sí, justamente en las que les comentábamos, esta de prioridad, y vamos a revisar estos datos que ha preparado el equipo de producción que se desprenden de esta locución que también ha tenido la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Como punto 1, ahí está, tiene que ver con la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores por parte del gobierno de Estados Unidos, secuestrados el pasado 3 de enero. Esta es la línea número 1 de estas directrices. Si tenemos la línea número 2, bien importante, la garantía de la paz en todo el territorio nacional, y en ello también hemos visto el accionar de esa fusión, tanto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la fusión policial, la fusión también de las comunidades, en aras de ¿qué? De garantizar lo que preservamos nosotros los venezolanos, la paz, y esto es bien importante para avanzar. También ahí está el punto 3, estamos revisando los 3 elementos a grandes rasgos generales. Preservar la gobernabilidad política frente a los desafíos actuales. Esto tiene que ver con el avance, tiene que ver con el fortalecimiento de las políticas públicas en el país, la defensa de la soberanía, la garantía de la paz, y sin duda el diálogo político. Ayer también decía la vicepresidenta, todos los sectores políticos en el país, sin distingo de su tendencia ideológica, debemos avanzar para fortalecer nuestra soberanía, nuestra paz, nuestra independencia y seguir denunciando, como se está haciendo. Ya vamos a revisar más adelante con nuestra invitada y lo que han sido materiales que siguen llegando. Yo escucho, por ejemplo, en España, manifestaciones en España, en los Estados Unidos y en todo el mundo, en solidaridad con Venezuela, denunciando el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y brindando también su apoyo a la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez. Así es, Michelle. Miren, se mantiene también esa defensa, esa exigencia por parte de las venezolanas y los venezolanos a que, sea devuelto el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al igual que su esposa, la primera dama Cilia Flores. Ayer se volvió a desarrollar acá en Caracas y en otras ciudades de nuestro país movilizaciones en torno a lo que es esta lucha, ¿no? Así que vamos a escuchar parte de lo que fue el desarrollo de esta marcha. Proponemos una gran reforma para conformar un nuevo Código Penal Popular, un nuevo Código Social venezolano que agrupe todos los elementos de protección y garantías que la Constitución establece y que se desarrollaron en los programas legislativos, un nuevo Código Económico y de Comercio Productivo. Los códigos de comercio, el Código de Comercio que existe en Venezuela es un instrumento tan obsoleto que incluso niega la utilización de máquinas de escribir portátiles o de máquinas de escribir eléctricas. Ni siquiera eso está contemplado en el Código de Comercio venezolano. Proponemos un código moderno que además agrupe y proteja la nueva realidad de la economía venezolana, que está basada en la productividad y que está basada en un nuevo modelo económico. Un código de democracia directa y de afianzamiento del poder popular, un nuevo código civil, un código ecológico ambiental y un código de protección integral de las personas vulnerables, y que las leyes electorales sean agrupadas en un gran código electoral. Bueno, ahí está el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, refiriéndose a lo que tiene que ver con la reforma de distintos elementos, ¿no? Digamos que lo económico, sin duda, es un elemento fundamental. Sí. Sigue allí y repasábamos, cerrando el año 2025,
acá en Café en la Mañana, los distintos programas de opinión, cómo Venezuela ha presentado datos positivos de crecimiento económico, fíjate, reconocidos por la CEPAL, no estamos hablando por la CEPAL. Claro, no son números inventados por nosotros, están además certificados por las instancias internacionales que además van corroborando según cómo va el registro y pueden palpar además acá cómo va el desarrollo de cada una de esas agendas. Lo de las semillas lo veíamos que es algo bien importante, veíamos también sectores como la parte porcina, diversas áreas que han venido creciendo y también todo esto sumado a el apoyo de también los emprendedores, que esto es bien importante. Así que nosotros compartimos con ustedes lo que ha sido este inicio, ¿no? Además que ha presentado la Asamblea Nacional en torno a esos ejes por los cuales se va a estar desarrollando. Mira, tenemos por acá también para compartir con la audiencia un comunicado bien interesante, Michelle. Sí, hay un comunicado, estamos hablando del tema económico y estamos hablando del fortalecimiento de este sector. Hay un comunicado de PDVSA, esto fue emitido la tarde, noche de ayer y es importante colocarlo en relieve. Estamos hablando del tema económico y estamos hablando también de la defensa de la soberanía y de la paz y del retorno del presidente constitucional Nicolás Maduro. Vamos a hablar de este documento oficial. PDVSA avanza en negociaciones para la venta de volúmenes de crudo a Estados Unidos. Petróleos de Venezuela informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países. Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron y está basado en la transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes. PDVSA ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global. Caracas, 7 de enero de 2026, Anabel. Así es, y eso es resultado de lo que ha plasmado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de, avanzar en lo que es ese relacionar con los diversos países del mundo, en esta oportunidad con Estados Unidos, y donde, por supuesto, se sigue manteniendo el respeto y la reciprocidad, por supuesto, la independencia de Venezuela, la autodeterminación, y nosotros por acá también con ustedes. Mira, ya nuestra entrevistada está preparada para acompañarnos en los próximos minutos en torno a lo que va a ser el análisis también de estas últimas horas en donde se han dado información bien importante para nuestro país, pero siempre es importante entender, ¿no?, cómo llevar todo lo que son cada una de estas decisiones en el ámbito económico, político y por supuesto que tiene que ver con nuestro país, Venezuela. Mira, Anabel, vamos a conversar con Ilenia Medina, secretaria nacional del Partido Patria para Todos. Ahí la ven, siempre, aquí la hemos tenido en Café en la Mañana y es propicio importante. Ahí está la señal, ahí está la señal. Miren, importante, es el momento de la unidad, del diálogo político, como lo ha dicho la presidenta encargada Delcy Rodríguez, de los factores en la Asamblea Nacional, pero también la unidad en función de la soberanía, de preservar la soberanía nacional y con ella justamente Patria para Todos está acá y nos va a dar su lectura sobre lo que ocurre en nuestro país. Será la vuelta 10:29 minutos, vamos a la pausa, Anabel. Así es, quédense con nosotros, ya volvemos con más de Café en la Mañana, amigas y amigos. Amigas y amigos, de vuelta con ustedes y con más de Café en la Mañana. A esta hora 10:34 minutos en Caracas, Venezuela. Nosotros, ya preparándonos para desarrollar nuestra primera entrevista en esta mañana, pero antes queremos compartir un material bien interesante, ¿no, Michelle, para toda nuestra audiencia? Sí, vamos a colocar en contexto, decíamos, Anabel, mi persona, estábamos haciendo ese análisis en la primera parte del programa y recordábamos que desde la llegada de la revolución, el comandante Chávez siempre extendió su mano de diálogo y de su intención de trabajar de manera fructífera con el gobierno que estuviese en los Estados Unidos. Recuerden ustedes aquel momento en aquella cumbre de las Américas cuando el comandante Chávez, ustedes recordarán, cuando el comandante Chávez estuvo ahí con el señor Barack Obama y le obsequió un libro, Las venas abiertas de América Latina, si mal no recuerdo. Entonces, han habido muchos episodios. Entonces, hay gente que no, siempre la revolución bolivariana ha estado abierta a ese diálogo. Y el presidente, en una entrevista que le hacen el 1 de enero de este año 2026, reciente, hace ratificó poco. Eso, ratificó esa línea estratégica y política
del gobierno venezolano. No somos antiestadounidenses. De hecho, creo que en alguna oportunidad ese término, esa frase lo utilizó el comandante Chávez. Lo que sí no ha permitido Venezuela, y ahí es donde está realmente ese discurso, es no doblegar o no entregar el país en este caso. Así que yo creo que siempre se han dado condiciones para que ese relacionar esté tanto con Estados Unidos y con cualquier país en el mundo que quiera tener alianzas con Venezuela. Pero vamos a rememorar lo que fueron esas palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de esta entrevista. Sí. El gobierno de Estados Unidos lo sabe porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. En Estados Unidos deben saber que si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico, también aquí Venezuela, que lo he dicho una y mil veces. Bueno, siempre estaba abierto ese diálogo constante, Michelle, en diversos ámbitos. Por supuesto, el sector petrolero siempre ha sido el de primera línea, pero el presidente siempre fue claro en dar por sentados cuáles eran las condiciones para llevar ese relacionar con Estados Unidos. Y por cierto, un ejemplo de eso es la presencia en Venezuela de Chevron, una empresa a la cual Estados Unidos, el señor Donald Trump, le renovaba a través de la OFAC la licencia de manera constante. Pero bueno, ya tenemos acá a nuestra invitada, 10:36 minutos, Ilenia Medina, secretaria nacional de Patria para Todos. Ilenia, bienvenida. Bienvenida y bueno, en horas difíciles, complejas, pero sobre todo de mucha orientación de liderazgo político, ¿no? Del liderazgo, son horas de donde el liderazgo político, como dice, se amarra los pantalones. Y bien importante, sobre todo cuando se diera ayer ese encuentro con el gran pueblo patriótico Simón Bolívar, donde se desprenden esas líneas y donde muchas personas aún tienen inquietudes en saber cómo ir digiriendo lo que está aconteciendo acá en Venezuela. Bueno, efectivamente, como dicen ustedes, en primer lugar, buenos días y saludar nuevamente. Ese es el saludo. Ese es nuestro santo y seña que nos va a guiar en todos estos momentos complejos. Sí, ayer se dio, como ustedes comentaban, una reunión importante, necesaria, del Gran Pueblo Patriótico con nuestra presidenta encargada. Cuando hablamos de presidenta encargada, es que cuando ella habla en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros. Importante decirle a nuestro pueblo que, por supuesto, está dolido, como estamos dolidos todos, pero en pie, en absoluta dignidad. En cada momento que habla Delcy Rodríguez, ella está hablando en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, como lo ha repetido y como efectivamente lo decidió de acuerdo a la norma constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, y lo ratifica la Asamblea Nacional, que no quede dudas, no hay vacío. Pero no solamente no hay vacío jurídico, es que no hay vacío político. La disposición de nuestro pueblo a acompañar este tránsito tan complejo que vive Venezuela, yo creo que nos permite a nosotros alzarnos al mismo nivel de los momentos más cruciales que vivió la humanidad en el siglo XIX, cuando los países, las colonias, estaban hartas, como las nuestras, y Bolívar decidió, luego de toda esta síntesis histórica de lucha, asumir esa responsabilidad y generar un nuevo camino. A nosotros también nos está tocando ahorita ese nuevo camino, un camino de resistencia desde la dignidad, manteniéndonos en paz, porque lo más importante es la paz. Para nosotros es un trago amargo, claro que es un trago amargo, pero ellos no se atrevieron. Frente a ese escenario, ¿cómo además proteger y mantener pero la paz? decirlo, para nosotros hemos tenido muchas reuniones con los compañeros para decir, en primer momento, a pesar del secuestro, porque es un secuestro. Cuando hablas de extracción, es un sinónimo técnico que no existe en ninguna parte. Eso es un secuestro brutal de un jefe de Estado con inmunidad. Por lo tanto, nadie lo puede tocar. Y eso es importante decirlo. Entonces, fue
el imperio norteamericano se retrata de cuerpo entero como lo que son históricamente unos delincuentes, solamente que ahora con este señor que está al frente, como todos sabemos, todo lo que ese señor significa, actúa de tal manera, pues como lo que es. Pero en el caso de Venezuela, nuestro pueblo está claro. Mira, nosotros estuvimos en las marchas, estuvimos el 3 en la mañana en vicepresidencia, en esa... tomamos la palabra, muchos, todos los líderes populares, como somos todos nosotros, tomamos la palabra para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro Moro y decirle a Flores. Y la importancia de estar en pie, de apoyar a nuestro gobierno, que está en pie, todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, que acabamos de instalar de acuerdo al periodo constitucional, el nuevo periodo, está el poder ciudadano, el poder electoral, todos están en pie, el poder judicial, todo en pie. Venezuela está en pie, digna además, con dolores, hay que decirlo, con dolores por lo que sucedió. Y yo creo que eso es muy importante decirle a nuestro pueblo, seguir las movilizaciones. Es importante acompañar cuando comiencen los consejos legislativos a hacer sus actuaciones para dar un respaldo absoluto a nuestra presidenta y a la determinación de exigir la devolución con vida, sana y salvo, al presidente Nicolás Maduro Moro y a Cilia a poner en práctica las 7T. Y además, hacerle un seguimiento al trabajo que vamos a hacer en la Asamblea de codificar las leyes sobre 8 temáticas importantes. Bien interesantes además. Tenemos mucho trabajo por delante, porque si nosotros queremos, y lo deseamos en lo más profundo de nuestro ser, y cuando hablamos de nosotros hablamos de nuestro pueblo, que libere, rescatar, el término que le queramos dar, a nuestro presidente y a Cilia, nuestra camarada, además diputada, tenemos que preservar el país. El mejor regalo para Chávez, para Bolívar y para el presidente que está injustamente detenido. El mejor regalo es mantener el país secuestrado, injustamente detenido, secuestrado, es preservar y mantener el país adelante. Fíjate algo, Ilenia, me parece muy interesante donde das y has comenzado este análisis porque, y recordamos, el comandante Chávez siempre decía, y lo decía también, lo dice el presidente Nicolás Maduro, que el bien más preciado que tiene Venezuela es la paz. La paz es la que siempre debemos defender. Y fíjense que quizás detrás de las cámaras, ahí en su casa, la gente que nos está viendo en sus televisores, que está sentado en el televisor, nos está viendo acá, estamos en vivo en el Estudio 4, el gran reconocimiento que yo creo que deben tenerle todos los venezolanos, y los que están aquí y los venezolanos que están fuera, que en su mayoría son personas de bien, no ese pequeño grupo de disociados enfermos, la mayoría son personas de bien, que quieren bien para el país, que es que la doctora Delcy Rodríguez, presidenta encargada, ha conducido de manera sabia este momento tan difícil, porque aquí el escenario planteado por el gobierno de Estados Unidos era otro. Inclusive bombardear. Pudo haber ocurrido una tragedia peor que la que ya ocurrió, porque hay que decirlo. Sí. Pero digamos, de manera sabia, mantener el control y saber que gracias a la doctora Delcy Rodríguez, al gobierno, a las instituciones que al liderazgo de la revolución, el liderazgo político, este país está en paz. Eso hay que decirlo. Habla el reconocimiento que las instituciones también hacen de lo que está pasando, del contexto, el secuestro del presidente, de la primera dama, pero además, ¿qué hacer? Es como en el hogar. Hay muchas cosas que hacer. Hay mucho trabajo que hacer, pero ese reconocimiento me parece fundamental, saberlo. Si no fuese por la revolución, señores, si no fuese por la revolución, oye, este país a lo mejor estuviera en un estado de caos total. Hay que hacer un reconocimiento a Diosdado Cabello, un reconocimiento al compañero presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, a todos aquellos que en el momento más complejo, que ya ellos en algún momento informarán, lograron preservar la direccionalidad del país, mantener el país. Lo resiliente y lo receptivo que hemos sido todos los venezolanos y venezolanas. La resistencia activa, pero en momentos tan difíciles, tan complejos, tener la sapiencia, el instinto de actuar como actuaron, es muy importante. Ahora digo, además de mantener las 7T de acuerdo
a todo lo que ha planteado el presidente Nicolás Maduro Moro, y nuestra presidenta encargada va a darle todo el esfuerzo. Señalar, yo veía el comunicado de PDVSA y como todos sabemos, no es un secreto, jamás Venezuela se ha negado a venderle petróleo a Estados Unidos. Pero Estados Unidos siempre vio a la República Bolivariana como un enemigo, sea quien fuere el que estuviera al frente. ¿Por qué? Porque ellos vieron a Bolívar en contraste con Monroe. Esa es la verdad, sea quien sea. Y porque además se dijo claramente en esa Constitución, la mejor del mundo, no es perfecto, pero es la mejor del mundo, que las riquezas de Venezuela son para el pueblo venezolano, para más nadie. Absolutamente. Eso está vigente, además. Eso está más que vigente. Y el milagro económico, por decirle milagro, porque eso es parte de un esfuerzo colectivo de los trabajadores, las comunas, pero sobre todo de la capacidad de nuestro presidente, su grupo ministerial, con todas las dificultades, nadie es perfecto, pero han hecho milagros para mantener el país en pie. Sí. Que Venezuela lo diga la CEPAL. ¿Qué es la CEPAL? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, que no se basan en fundios, sino en datos. Claro. Que Venezuela es la que ha impulsado que sube el porcentaje de las posibilidades de crecimiento de América Latina, un país bloqueado. ¿Bloqueado por quién? Por Estados Unidos. Es decir, los que tratan de enmendar aparentemente el error de todos estos años, a troche y moche, serán ellos, porque nosotros nunca nos negamos a vender petróleo. Al contrario, Chevron actuó casi como en rebelión cuando nuevamente le iban a poner una sanción, no sé qué diría, pero yo me imagino que diría, mire señor, ¿sabe una cosa? El Estado venezolano me debe dinero. Si me voy, usted me va a tener que pagar. Exacto. Porque ellos no se están negando a pagar, son ustedes. Entonces, parte de esa lógica compleja y difícil, sí, vamos a venderle petróleo porque nosotros nunca nos hemos negado, pero lo manejamos aquí. Claro, en Venezuela, respetando las no condiciones. las idioteces que dice ese señor, que de verdad está muy mal. Nosotros estamos muy bien, los que están muy mal son ellos allá. Ese país está colapsando, lo hemos dicho aquí y no voy a dejar de decirlo. Y Lenia, fíjate, porque es una realidad, no lo estoy inventando yo. No, también. Es que se ha quedado en América evidencia, Latina, y el accionar además demuestra el desespero de mantener y sobre todo sostener esas necesidades que están allí plasmadas y que las podemos ver, son sociales, son políticas, son económicas, son energéticas y por supuesto se presta para que Venezuela sea utilizada en ese aspecto. Mira, yo les quería comentar algo que yo creo que no he visto a nadie abordándolo y yo creo que es necesario que lo digamos. Nosotros en un comunicado, el PPT, que lanzó un comunicado a los parlamentarios norteamericanos, a los congresistas, porque ellos se llaman así, a los tanto representantes como a los senadores. Un comunicado entre las cosas que señalábamos es que la seguridad, la América Latina como zona de paz, era garantizar la seguridad de nuestra región, pero blindaba la de ellos, blindaba la seguridad nacional de Estados Unidos también. Si en un país, ningún país de América Latina y el Caribe renunció a tener armas de destrucción masiva y actuar en base, en función de las reglas del derecho internacional. Yo quisiera decirle a esos señores congresistas que le pongan un coto a ese señor, porque ellos están actuando y están rompiendo, destruyendo esa declaración que los jefes de Estado suscribieron como un tratado en La Habana. Si ellos continúan de esa manera, bueno, todos los países, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Invadir toda América Latina. No lo van a hacer, no lo pueden hacer. Se están amenazando a Colombia, están amenazando a Cuba, a México. Y no puede ser. Venezuela es pacífica, pero está armada. A pesar de cierta situación, está armada. Y yo creo que es importante, y yo creo que es muy importante que se haga un debate, y eso es lo que nosotros queríamos, un debate en cada estado para decir, ya va, si Estados Unidos nos amenaza, a pesar de que no somos amenaza, y estoy hablando no solo de Venezuela, de toda América Latina y el Caribe,
con sus errores, con sus distintas divisiones ideológicas, eso no importa, pero la paz nos une a todos. Sí. Entonces, si ellos no quieren, ellos están destruyendo esa declaración, le están volviendo nada, bueno, entonces nos tenemos que revisar, vamos a discutir cómo vamos a actuar, si es desde la perspectiva diplomática o desde la perspectiva geopolítica. Porque el mundo no se puede calar, las locuras de ese señor. Fíjate, Ilenia. Y ayer decíamos eso, ¿verdad? Además el efecto boomerang que eso puede generar para otros países que todavía están viendo un poco hacia Por lo eso lejos debería lo que haber está una pasando. reunión. Vamos a defender de verdad la paz de la región independientemente de nuestras diferencias, que son normales, no es para asustar a nadie, pero la paz y la integridad territorial y la soberanía de todos los países es fundamental. Ahora, Ilenia, fíjate. Porque si no, ellos se ponen en peligro. Y no es porque nosotros lo querramos, para nada, claro. no nos interesa. Ilenia, fíjate, hay un punto que me parece importante. Aquí voy a replicar una publicación que hace Jorge Guestoso, refiriéndose a Arnaldo Kleisman, un historiador, que él dice, refiriéndose al secuestro del presidente Nicolás Maduro, dice, esto ha generado un efecto político inverso al buscado por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, la simbología del presidente Nicolás Maduro secuestrado. Esto se le está revirtiendo al gobierno de Estados Unidos. Pero te pregunto lo siguiente. Bueno, toda esta narrativa que construyó el gobierno de Estados Unidos, bueno, se ha caído con la misma, el retiro de esa denominación del supuesto cartel de los soles. Pero es decir, ¿cómo ves esto? Porque yo creo que ya hasta el más escéptico o hasta el más convencido opositor enfermo, de esos que hay allá en Miami, en Bogotá, algunos enfermos, hasta el más enfermo tiene que ver que realmente lo que buscaba Donald Trump era intervenir en Venezuela, ¿no? Entonces, apoderarse digamos, tratar de crear de Venezuela un estado tutelado. Pero te pregunto lo siguiente, ¿cómo ves esto de lo que ha sido, cómo se desmorona ese argumento que tenía Estados Unidos según la cual Venezuela era un supuesto narcoterrorista en el estado del Sí, cuartel de los soles? lo dejaron sin efecto porque el Departamento de Justicia, inclusive, pues no tiene elementos de ningún tipo. Mira, en primer lugar, yo creo que confirmo lo que habíamos dicho acá en muchas ocasiones. Yo creo que era una voz solitaria hasta que lo empezaron a decir otros, que todo se trata, no porque siempre he querido apoderarse del petróleo. ¿Te acuerdas? En la campaña, en su primer mandato. En el año 2002. Exactamente. Entonces, eso está claro que, sobre todo, pero hablemos de Donald Trump, ¿no? Fundamentalmente porque tiene una psiquis bastante desestabilizada. Entonces, yo creo que fundamentalmente esta decisión, pero además que es correcta, de decir, es verdad, es el cartel de los soles no existe, en ninguna parte del mundo existe. Es decir, no hay registro, no hay nada. De alguna manera lo desnuda a él y lo deja vulnerable, porque en algún momento va a tener que ser juzgado en medio tiempo, por en noviembre. Y lo que le toca enfrentar además de los expedientes que está allí el terror, ayer varios comunicadores, personalidades, dicen de todo, de altísimo nivel, todo era entonces, así será lo que hay en el informe Epstein, que se atrevió a eso, porque todo está allí, sobre la marcha. Entonces él trató de inducir, de convencer, de seducir. Mira, nosotros vamos a apoderarnos del petróleo de Venezuela y a cada uno le toca su tajada. Exacto. Entonces, yo creo que está en juego la credibilidad, entre comillas, del Congreso de Estados Unidos, porque ellos deben exigir el respeto a la Constitución de ese país, al derecho internacional. Nosotros como legisladores tenemos el deber de respetar y hacer respetar por el Ejecutivo lo que es ley nacional o internacional en la cual somos parte. Eso es sumamente grave. Ellos se están desmoronando. Y mientras ellos se desmoronan por ellos mismos, por su propia acción, nosotros tenemos que seguir adelante y no perder nuestro objetivo estratégico. Y en este caso, en este momento tan difícil, ¿qué diría yo? Fíjate tú que es importante, bueno, en el tiempo hasta ahora yo creo que es necesario en la Asamblea o en cualquier comisión, pero no solamente la Fiscalía, debe hacer un levantamiento exhaustivo de lo que sucedió, de nuestros mártires, las instituciones que fueron destruidas y además hacer una
una demanda, una denuncia contra Donald Trump Y de como los, jefe y de los Estado. muertos civiles y militares. No, por además. por eso decimos civiles y militares. Es muy grave porque eso está en el marco del derecho internacional humanitario. Se supone, el derecho internacional humanitario lo componen 4 tratados, todos, casi todos sobre las personas involucradas en el conflicto, los no involucrados civiles, y 3 anexos, ¿no? Que están cómo es el tratamiento durante la guerra. Y estos señores invadieron nuestra zona, nuestro territorio, pero además asesinaron a un número importante, militares y civiles. Eso es un delito, porque Ayer lo Diosdado prohíbe Cabello el lo Tratado confirmaba, Internacional. 100 fallecidos. Y además hay un tratado que establece claramente que a los heridos tú no los puedes masacrar, a los civiles tú no los puedes, y menos si no están armados, no los puedes agredir, no los puedes matar. Es decir, se cometieron en ese instante ¿Hay delito de lesa humanidad? un delito de guerra. Delitos de guerra. Es un delito de guerra gravísimo. El primer delito de guerra es haber secuestrado al presidente. Y él dijo correctamente, soy un prisionero de guerra en el marco de los convenios de Ginebra, correctamente, y eso es sumamente grave porque los jefes de Estado lo decimos. La ¿Qué convención, aplicaría allí? Eso es importante saber. bueno, por eso tenemos que trabajar porque hay... Mantener esa diplomacia y la presencia Para de Venezuela trabajar ante los duro, nosotros tenemos que organismos, hacer un ¿no? levantamiento, llevarlo, fíjate tú, los expertos de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hicieron un comunicado importantísimo, señalando el delito grave que se ha efectuado contra Venezuela, el acto de agresión, el secuestro del presidente, etcétera. Pero yo creo que además de todo eso es importante obligarlos a ver, a los expertos, el delito que ellos cometieron durante el año 2015 hasta ahora con el bloqueo y las sanciones. Además, señalar quiénes están detrás de allí. Yo tengo en mi alma un dolor profundo porque todo comenzó con Santiago Cantón en la OEA, que sigue reuniéndose y sigue diciendo estupideces, de aquellos que presentaron informes falsos y los entregaron a la Corte Penal Internacional, y Estados Unidos lo obligó a la Corte a aceptar esa denuncia sin haberla. Hay una misión humanitaria que jamás ha venido. No, eso hay que investigarlo con nombre y apellido. ¿Hasta qué punto es sostenible estas tesis o estos documentos, estos expedientes? Porque, como lo vimos, ya lo nosotros no podemos quedarnos callados. Nosotros es importante ¿cuál es una de las debilidades nuestras? Venezuela esté constante. Una debilidad nuestra es que la verdad de Venezuela la maneje cualquiera. Okay. Y señalar además con nombre y apellido cómo comenzó la agresión contra Venezuela. Después del golpe de Estado contra Chávez, la Defensoría del Pueblo hizo una publicación extraordinaria con nombre y apellido de los involucrados. Nosotros no hemos hecho eso, no por desidia, sino porque son tantas las cosas. Pero eso es esencial. Tú puedes derrotar la guerra cognitiva cuando la gente, no basta decirme es una guerra cognitiva, no, la gente necesita información, eso es crucial. Y nosotros tenemos que hacer una publicación, un grupo publicando todo lo que ha sido. Tenemos el observatorio, pero el observatorio, además, hacer precisiones de carácter, las que correspondan, pero además yo digo, es necesario que se sepa quiénes han estado involucrados en la agresión contra Venezuela permanente. Que ha sido con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Santiago Cantón yo lo menciono y ojalá que lo sepa. Está en Argentina. Ese señor fue el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y él fue propiciador del golpe contra Chávez. Yo estaba en la OEA cuando en un momento dado alguien estaba en una discusión en el Consejo. Yo trato de decir esto para que ustedes vean lo que eso significa. Era un agente de la CIA como secretario de la Comisión Interamericana que dejó la comisión pero continuó trabajando para involucrarnos como nos fuimos de la OEA, bueno, vamos a agarrarlo con la Corte Penal Internacional. Nosotros no podemos dejar de atender eso. Y creo que la Asamblea le corresponde hacer en la Comisión de Defensa, supongo,
debe hacer una investigación conjunta o una comisión conjunta entre Exterior y Defensa, hacer un levantamiento exhaustivo para ir a defender la verdad de Venezuela. Se nos va la vida en eso. Ilenia, hay un tema que me parece importante porque estos hechos que han ocurrido además muestran, y hay que reconocerlo, digamos, el nivel de tecnología que tiene Estados Unidos, que atacó los sistemas de defensa, Sí. de lo que se ha trascendido. Pero, digamos, comento esto porque a partir de allí destacar lo que ha sido. No es la primera vez que eso ocurre. Lo que pasa es que estos sectores extremistas decían de manera hasta burlona, no, eso no puede ser posible, pero aquí atacaron el Guri. Con ataque electromagnético, ustedes recordarán. No, Y aquí, aquí hubo sectores que dijeron, Bueno, no, que eso es parte mentira, de que eso la no puede ser. investigación que tenemos que hacer. Después atacaron. Y que tiene años, además. Después atacaron el sistema electoral en Lo hicieron Venezuela. ahora nuevamente. Lo hicieron. Y entonces dijeron, no, que eso no puede. Eso pasó y ahora lo volvieron a hacer. Pero Entonces, tenemos que esto tener desnuda que eso es investigación, posible, registro. que eso es posible. Entonces, en función de eso, te hago la siguiente pregunta. En este momento, para la gente que nos está viendo, la militancia, el chavismo, el que no es chavista también, pero sobre todo para la gente que apoya el proceso revolucionario, te pregunto, ¿cómo está la salud? ¿Cómo estuvo esa reunión? ¿Cómo estuvo esa reunión del Gran Polo Patriótico en función de la unidad, en función de la moral? ¿Cómo está la moral entre los partidos que integran el Gran Polo Patriótico? Mira, yo te puedo decir que la moral está, pero de verdad sólida, indignación, pero con muchas ganas de luchar. Y luchar significa es defender a Venezuela, defender al presidente Nicolás Maduro Moro. Que él se defiende solito, porque él llega y con el Happy New Year y con su altura y con su bonomía, filosofía, se está ganando mucha gente. Sí. Pero nosotros, mira, esa es nuestra lucha. El Ejecutivo se encarga de la economía y todo lo que se encarga. Nosotros los que nos encarguemos lo que nos corresponde. El pueblo venezolano debe continuar creando, desarrollando la economía popular, la comuna. Eso es crucial porque el presidente lo decía, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Él decía, la economía popular debe ser una realidad y vamos a dar espacio para que inclusive podamos exportar con el esfuerzo de la economía popular. Tú te imaginas cuando él regrese, que debe regresar pronto, pero debe encontrar él y Cilia un país en pie. La continuidad. Por supuesto, es que él es el que está mandando. Y de allí es importante. Absolutamente, yo creo que hay que decirlo, absolutamente, como decía la loca, absolutamente, el presidente hasta que él vuelva, él sigue mandando en este país, tomando las decisiones que corresponden. Bueno, importante allí esto. Ahí, digamos, la moral está en alto. ¿Cómo ves al pueblo venezolano? Mira, yo te digo decirte al inicio, pero bueno, nosotros hemos estado participando en las marchas, todos, pero también nos hemos estado reuniendo con pequeños grupos, ¿no? De personas que quieren saber, que de repente no entienden algunas cosas, ¿no? Pero entonces luego salimos a la marcha, nos caminamos hasta la marcha que estaba hasta la concentración de las mujeres. Bueno, y ya la gente allí te reconoce. Ellos se acercaban, me abrazaban y tenían más fuerza, claro, con más disposición. Es el momento del liderazgo, es el momento del liderazgo político. El liderazgo, mira, lo que te quiero decir es que la unidad está en pie. Recuerda, mira, yo recuerdo un hecho, y eso está exactamente igual. Cuando el golpe contra Chávez, yo llamé a una persona en Estados Unidos, estaba allá y yo llamé a una persona cuya familia estaba acá. Ella era nicaragüense, pero su familia vivía acá. Y me dijo, Ilenia, los cerros están en silencio, callados y en silencio. Algo va a pasar. Y yo te digo, las calles están full de nuestra gente, dispuesta a dar la pelea. Y cuando hablamos de pelea, dispuesta a defender este país. Con la paz, el trabajo, el esfuerzo, acompañando a nuestra presidenta encargada y esperando el regreso del presidente Nicolás Maduro Moro. Mire, allí va a tener una participación bien importante, o un hacer bien importante, ya tú bien lo señalas, esa identidad, esa fuerza que además tiene el Poder Popular y donde los actores políticos van a ser cruciales también para garantizar que todo esto se puede hacer. Ayer en horas de la noche fue instalada de manera formal y oficial esta comisión de alto nivel para la defensa y el retorno, por supuesto, y liberación del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la primera dama Cilia Flores de Maduro. Así que esta comisión fue anunciada luego de esas reuniones que se sostuvieron
con, bueno, vicepresidentes y ministros del área. Así que recordemos que está conformada esta comisión por los hijos de la primera dama, Walter Jacob Gavidia Flores, Joseph Daniel Gavidia Flores, Joshua Alexander Gavidia Flores, también por el hijo del presidente constitucional Nicolás Maduro, diputado Ernesto Maduro Guerra, así como Camila Fabri, y también los ministros Iván Gil, Freddy Ñáñez, y también presidida por Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe también del diálogo político en Venezuela. Así que vamos a escuchar lo que fue sus palabras en torno a esta comisión y esa acción además a emprender. Sí, vamos a escuchar. Este contacto informativo lo establecemos hasta ahora desde el Palacio de Miraflores, cuando se ha instalado la Comisión de Alto Nivel para la Liberación del presidente Nicolás Maduro Moros y de la primera dama de la República y primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, una instalación que ha contado con la participación de la presidenta encargada de la República Bolivariana, doctora Delcy Rodríguez Gómez. De inmediato escuchamos a el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y quien lidera esta Comisión de Alto Nivel. Muy buenas noches. La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez, acaba de instalar aquí, en el Palacio de Miraflores, a una comisión de alto nivel que trabajará incansablemente hasta lograr la liberación de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela, diputada Cilia Flores. Es una comisión que desplegará todo su esfuerzo, que desplegará todas las capacidades diplomáticas, jurídicas, políticas, humanas y multilaterales hasta lograr la liberación de nuestro presidente y de la primera dama, que han sido secuestrados en un acto sin precedente que violenta el orden internacional y en general todo el tinglado diplomático, jurídico, político que fue establecido en este planeta después de la Segunda Guerra Mundial. Nos acompañan en esa comisión el hijo del presidente Nicolás Maduro Moros, el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra. También están dos de los hijos de la primera combatiente, de nuestra primera dama, de nuestra hermana diputada Cilia Flores, Joseph Gavidia Flores y Joshua Gavidia Flores. Es miembro de esta comisión de alto nivel el canciller de la República, Iván Gil, el vicepresidente sectorial de Cultura, Turismo y Comunicaciones, Alfred Nazaret Ñáñez, una persona muy cercana al presidente Maduro y a Cilia, que día a día ha estado con ellos, trabajando de manera permanente, casi como un hijo para ellos. El diputado Juan Escalona forma parte también de esta comisión. El Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, también forma parte de esta comisión. La viceministra Camila Fabri de SAP, que tiene junto a su esposo Alex Saab una amplísima experiencia en el proceso de desarrollo de estas campañas para lograr hacer justicia, en el trabajo que se hizo para lograr la liberación de Alex Saab, y el doctor Larry Daboe, quien es un abogado experto en derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela y asesor de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Queremos informarle a la opinión pública nacional e internacional que no descansaremos, que todo lo que podamos hacer lo haremos y más allá, que todas nuestras capacidades y más allá de nuestras capacidades serán invertidas en este proceso que no es otra cosa que la búsqueda de justicia, que la búsqueda y consolidación de la paz en la República Bolivariana de Venezuela y en el mundo. Y más temprano que tarde, en este mismo valle que tanto aman Cilia y Nicolás, volverá a brillar su sonrisa y los volveremos a tener con nosotros para fundirnos en un abrazo. Muchas gracias.
Bueno, hemos escuchado al presidente de la Asamblea Nacional y doctor Jorge Rodríguez, quien lidera esta comisión de alto nivel para la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama de la República y primera combatiente doctora Cilia Flores de Maduro. Ha quedado instalada esta comisión de alto nivel tras la reunión con la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez. Se trabajará incansablemente hasta lograr la liberación del jefe de Estado. Parte de la información desde el Palacio de Miraflores y con ella devolvemos el contacto al estudio. Adelante. Bueno, eso fue la noche de ayer en donde ya quedó formalmente instalada esta comisión de alto nivel para la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Y lo decíamos, Ilenia, es importante también cómo transmitir esa información a las venezolanas y los venezolanos. El presidente no está solo, tiene además no solamente esta comisión que recién se crea, sino también un cuerpo de abogados que está allí adelantando esa defensa. Son abogados de altísimo prestigio por la calidad del trabajo, primero porque han tenido que atender casos muy difíciles como Snowden y también Julian Assange. Son esos dos abogados y detrás de ellos, por supuesto, son equipos muy completos. Pero además yo creo que es importante decir que el presidente y Cilia están injustamente detenidos en Nueva York. Y recordar que Nueva York es la sede de Naciones Unidas. Y creo que hay que seguir trabajando en el marco de Naciones Unidas también. Yo como soy diplomática, siempre se me ocurren cosas porque parte de mi formación. Yo diría que, entre otras cosas, me permito decirlo acá, pero ¿qué es lo que se nos ocurre? Que, bueno, grupos de embajadores ante Naciones Unidas estén permanentemente visitando, asistiendo, haciéndole seguimiento estrecho a todo lo que tenga que ver con el presidente y con la primera dama, ¿no? Porque ellos son prisioneros de guerra, decimos secuestrados, porque como ellos dicen allá que ellos no atacaron a Venezuela, entonces hay una contradicción, ellos, pero desde la Constitución gringa, norteamericana, estadounidense, de acuerdo al derecho internacional, eso fue una agresión, una guerra de agresión, porque nosotros no somos una amenaza. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que es una cosa totalmente inusual un presidente detenido de esa manera injustamente. En funciones. En funciones, y hay una serie de prerrogativas que debería tener. Y eso va a medir a Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad tiene que involucrarse más. Él no puede continuar detenido. No podemos, además, hacerles llegar a Consejo de Seguridad los asesinatos de los civiles y militares venezolanos que estaban acá. Cuando ellos desmontan, desactivan los sistemas nuestros que teníamos como tiene cualquier país para defender su país, ese es otro crimen. Eso lo tenemos que ir nutriendo, alimentando todo eso. Además que eso se obvió al momento de la presentación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores ante la justicia norteamericana. Ese escenario no se reseñó, se obvió. Solamente se dijo cómo estuvo allí sí, justo ese porque día. no quisieron darle continuidad. Extrañamente, porque si el juez estaba ahí, fue el primero que lo imputó, supuestamente, ¿por qué dejaron todo ¿Cómo hasta llega la mitad? el Lo presidente? interesante, en todo caso, la decisión de quitarle un cargo y los otros, la posesión de armas y que un jefe de Estado que no tenga armas. ¿Dónde es eso? Solamente Dios. Y Ilenia se queda con nosotros. Ilenia se queda aquí. Mira, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir desmenuzando, analizando este tema, sin duda que es noticia en este momento en nuestro país y que además llama también a la preocupación por el grave precedente, como nos explica Ilenia Medina, quien es diputada, secretaria de Patria para Todos, pero además ha tenido una larga trayectoria como diplomática y por eso habla con tanta información y propiedad sobre lo que esto está representando para el concierto internacional. Vamos a hacer una pausa, venimos con más información y más adelante estaremos también conversando con William Serafino, politólogo. Ya venimos.
Bien, continuamos acá en el estudio 4 de Venezolana de Televisión. Vamos a revisar más informaciones de lo que ha ocurrido el día de ayer, porque continúan las movilizaciones acá en Venezuela, en todos los estados de nuestro país, para rechazar, para condenar lo que ha sido el secuestro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Ahí ven las imágenes. Estas son parte de las imágenes. Por ejemplo, esta fue acá en la ciudad capital. Bueno, una movilización que ha tenido, ahí ven las imágenes, ahí ven al jefe de gobierno de Caracas, mujeres, amas de casa, trabajadores, sindicatos, estudiantes, los consejos comunales, los jefes de VH, la jefa de la VH. Bueno, están allí circuitos comunales acompañando lo que es esta exigencia y esta denuncia que hace Venezuela, como la hace también, hay que decirlo, movimientos de solidaridad en el mundo, que están condenando en este momento este vil secuestro, esta agresión militar que ha tenido el gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a escuchar palabras de Jorge Arriaza, quien justamente hablaba acerca de que es el momento también de confiar en la dirigencia política de la Revolución Bolivariana, que en este momento, bueno, está garantizando, como lo ha garantizado en estos años de revolución, la paz, la tranquilidad de Venezuela y esa exigencia que hoy se tiene y se va a mantener, que es el retorno seguro tanto del presidente Nicolás Maduro como la primera dama Cilia Flores. Escuchemos parte de sus palabras. El presidente Maduro dice, no es con los ministerios, no es con las instituciones, es el pueblo el que nos va a decir cuáles son sus necesidades y dónde vamos a invertir esos recursos. El presidente Maduro nos preparó para esto. ¿Y qué le podemos pedir nosotros hoy a la comuna? ¿Qué le podemos pedir nosotros a los comuneros y a las comuneras? Primero, confianza en el alto mando político de la Revolución Bolivariana. No se dejen llevar por intrigas, no se dejen llevar por rumores. Confianza en la compañera Delcy Rodríguez Gómez, confianza en Diosdado Cabello, confianza en Jorge Rodríguez. Confianza en nuestro partido, confianza en el ministro Ángel Prado, confianza en ustedes, en cada comuna, en cada consejo comunal. Bueno, ahí está, y lo destaca Jorge Arriaza, también lo comentaba nuestra invitada Ilenia Medina acá, con la que, por cierto, vamos a seguir conversando en el Estudio 4 de Venezolana de Televisión, la confianza en la dirigencia política de la revolución que ha mantenido la paz y que la paz se sigue manteniendo la cohesión, esa fusión cívico-militar policial tan importante. Las instituciones, los poderes del Estado venezolano siguen funcionando, garantizando la paz y la gobernabilidad de nuestro país. Importante lo que han sido las expresiones. Yo veía, por ejemplo, veíamos lo que ocurre en Venezuela, pero también uno ve, por ejemplo, en España, ¿no? Donde la sociedad española está indignada, quizás no son ideológicamente afectos a la Revolución Bolivariana, pero indignados de lo que ha sido esta agresión norteamericana contra el pueblo venezolano. Aquí en Venezuela, sin duda, se ratifica ese espíritu y esa denuncia del pueblo venezolano. Ya decía, trabajadores, sindicatos, amas de casa, estudiantes, todo el mundo indignado y sobre todo denunciando lo que ha sido esta agresión norteamericana contra el pueblo venezolano. Vamos a ver estas encuestas. Nosotros venimos de Valencia, el eje 7 de la parroquia Miguel Peña. Estamos aquí apoyando al presidente de la República, Nicolás Maduro, y a Cilia Flores, y rechazamos categóricamente el secuestro contra el presidente legítimo de todos los venezolanos. Nosotros nos mantenemos en las calles en pies de lucha. Queremos paz, no queremos guerra. Que viva la patria de Bolívar, que viva la patria de Chávez. Nosotros venceremos. Rotundamente, aquí estamos movilizados, exigiendo el retorno de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y de nuestra primera combatiente Cilia Flores. Acá todos los trabajadores del Ciara comprometidos con la patria, rechazamos el acto vil y cobarde ejecutado por Donald Trump. Bueno, nosotros el Poder Popular estamos muy bravos por estas acciones bélicas que está haciendo Donald Trump en contra de nuestro país. Eso no es ahorita, eso viene desde hace años. Estamos hoy en día que nos llevó nuestro presidente, nos lo ha robado y estamos acá en defensa de que nos lo traiga de vuelta a la patria. Como dice nuestro presidente Nicolás Maduro, nervios de acero y toda la contundencia necesaria para darle el respaldo a nuestro presidente, donde lo tienen secuestrado porque fue secuestrado de aquí en nuestro país, y desde Yaracuy le brindamos todo el apoyo. Aparte de eso, le decimos al señor Donald Trump
el inquilino de la Casa Blanca, usted debe soltar a Nicolás Maduro porque usted se lo llevó secuestrado y es totalmente inocente de todos los cargos que se le acusan. Estamos acá porque andamos con la espada de Bolívar, mira, la espada del libertador Simón Bolívar, la Urdaneta, la de Zamora, la de Sucre, Manolita Sáenz. En el año 99, el comandante Chávez nos dijo, vamos a hacer una constituyente del pueblo. Hoy está el pueblo constituyente, pero sobre todo defendemos a un presidente que fue secuestrado el 3 de enero. Pero te digo, por la bendición de Dios, tarde o temprano, Maduro estará en su patria. Bueno, ahí están las expresiones del pueblo venezolano, sin duda muy consciente. Uno de los temas que hay que también en ese análisis y esas reflexiones es que el comandante Chávez siempre preparó al pueblo venezolano en función de responder ante estas situaciones difíciles, situaciones críticas. Tenemos a un pueblo moralizado, en revolución, educado, consciente, que sabe de historia, que sabe lo que ha ocurrido también en estos procesos históricos. Recordar, por ejemplo, lo que ocurrió en el año 2002, recordar lo que ocurrió durante el sabotaje a PDVSA, es decir, distintos momentos históricos donde el pueblo venezolano ha sabido mantenerse y muy sabio dirigido por nuestra dirigencia política. Así que es un pueblo que tiene mucha conciencia y que está organizado. Organizado hoy día también, avanzando en los circuitos comunales, en las comunas, uno de los logros este año 2026, el tema de las comunas sin duda con grandes metas que seguir avanzando. Vamos a escuchar a Ángel Prado, ministro de las comunas, justamente refiriéndose a la importancia que juegan las comunas, sobre todo en este momento coyuntural. Hoy son más de 5.000 territorios que gobiernan en el país. Estas son las comunas que el comandante Chávez le encargó al presidente Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro es el líder que el comandante Chávez pidió al pueblo de Venezuela elegir, protegerle y acompañarle siempre hasta en las más duras dificultades. Pues nosotros queremos decirle al mundo, en Venezuela gobierna el poder popular, en Venezuela gobierna Maduro, en Venezuela gobernamos los hombres y mujeres dignos, hijos de Bolívar y de Chávez. Bueno, ahí está el ministro de las comunas, Ángel Prado, también dirigiéndose, ¿no?, como líder político, las comunas que juegan un papel fundamental. Vamos a revisar también una nota que recoge la página de la Casa Venezolana de Televisión. Ayer hubo también ayer hubo con el Mazo Dando, y vemos al vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, quien compartía varias reflexiones sobre lo que estamos comentando acá, de manera muy sabia, como el comandante Chávez, siempre preparó y siempre denunció, ¿no?, este tipo de situaciones que pudieran ocurrir, como ocurrió en el año 2002, durante las guarimbas, tantas acechanzas del imperialismo norteamericano. Y aquí coloca, y vemos y repasamos el titular, que dice: Washington generó sentimiento anti-norteamericano mundial por ataque a Venezuela. El gobierno de Estados Unidos, estoy leyendo la nota, generó un gran sentimiento anti-norteamericano tras la incursión militar ejecutada contra la patria venezolana. Así lo advirtió el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en su programa con el Mazo Dando. Y recoge una cita: el mundo hoy los ve, sabe las razones del ataque y el mundo entero los rechaza. Algunos no se atreven por el nivel de compromiso con el imperialismo. Ahí recoge una cita. Ha destacado y a su vez saludó las señales de solidaridad y apoyo enviadas desde el mundo entero en respaldo a las víctimas y sus familiares, el pueblo venezolano, al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y a la primera dama Cilia Flores, así como a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la gran responsabilidad que ha caído en sus manos. Ahí está algunos elementos que recoge esta nota, que recoge la página de la Casa Venezolana de Televisión. Y decía también, miren, elementos interesantes que han ocurrido, lo que fue esas primeras horas de esta incursión militar ilegal de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela. Por cierto, en ese análisis también vamos a revisar, porque para esto Donald Trump ha violado inclusive las leyes de Estados Unidos, porque estos son debates que deberían o deben pasar por el Congreso antes que se produzcan este tipo de incursiones y afectaciones a otros países. Pero fíjense algo interesante, que es que en esas primeras horas algunos venezolanos, porque hay dos elementos, ¿no? Algunos venezolanos allá en los Estados Unidos enfermos, gente que está enferma, salió a protestar, no, mejor dicho, a brindar su apoyo a Donald Trump.
y Donald Trump los mandó a meter preso, el ICE, se los llevó preso, están detenidos en este momento por el ICE. Hay también norteamericanos, estadounidenses, que protestaron, estadounidenses, digamos, que han denunciado, y me refiero entonces a este otro segmento de la población, en este caso ciudadanos norteamericanos, que protestaron esta incursión, el secuestro, esta política enloquecida que lleva el señor Donald Trump o que quiere imponer al mundo. Y bueno, algunos de estos ciudadanos norteamericanos fueron detenidos, ¿no? Vamos a ver el caso, tenemos el video, porque hablamos de una activista norteamericana que luego de ser detenida por protestar, por denunciar esta agresión norteamericana, fue puesta en libertad. Tenemos por allí el video, vamos a verlo. Esta activista norteamericana, bueno, levantó su voz como la de muchos norteamericanos. Recuerden ustedes que también en los Estados Unidos hay un debate muy fuerte porque, bueno, Trump está en medio de un escándalo por los papeles, por el caso Einstein, hay que decirlo también, pero además tiene un rechazo muy grande de la ciudadanía norteamericana, de los norteamericanos y también, por cierto, de los latinos que hacen vida en los Estados Unidos, elementos que vamos a seguir analizando con nuestra invitada Ilenia Medina, quien está en la mesa con Anabel Estrada, y también pronto vamos a incorporar a William Serafino, que nos acompaña también vía Zoom. Adelante, Anabel. Es Michelle, fíjate que eso que estás señalando también concatena mucho con lo que señala nuestro portal de la casa, y aquí lo comparto también con usted, diputada, y es que hay una encuesta que señala que el 72% de los estadounidenses temen involucrarse en un conflicto largo con Venezuela. El 94% de los encuestados por The Washington Post, bueno, aseguran que corresponde únicamente a los venezolanos decidir quién puede liderar su país. Exactamente. Mira, en primer lugar, ya había un rechazo muy fuerte contra la política, bueno, eso no es política, contra la agresión del gobierno de Donald Trump o el desgobierno de Donald Trump contra Venezuela. Y venía creciendo. Porque saben que Venezuela nunca ha sido una amenaza y además los referentes en varios lugares, entre ellos, todo el mundo sabe que las estaciones de gasolina, 14.000, 15.000, no sé cuántas, era petróleo venezolano. Es decir, hay una historia que es necesario recordar y actualizar. Pero además se recuerda a Chávez, cuando Chávez garantizó petróleo barato para que las familias enteras de Brooklyn, justamente en Nueva York, pudieran tener calefacción. Es decir, gestos amorosos, ellos lo saben. Es decir, la historia nuestra hacia afuera y hacia Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, pero en relación a Estados Unidos, siempre ha sido de una manera respetuosa. El respeto que se requiere entre los estados, entre los pueblos, ¿no? Y ahí, mira, muchos pueblos en Estados Unidos tienen estatuas de Simón Bolívar. En el pueblo hay un reconocimiento a la gesta bolivariana. Entonces, yo creo que es muy importante todas esas movilizaciones. Y el tema de esas movilizaciones en Estados Unidos, que son casi espontáneas, o son espontáneas, porque recuerden que no tenemos relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Está solamente nuestra sede en Nueva York, porque allí prela otra norma jurídica que, siendo un organismo internacional, Estados Unidos tenga o no relaciones diplomáticas con determinados países, tiene que, como en el acuerdo sede, que es el convenio que permite la creación de Naciones Unidas, debe garantizar la presencia, las visas y la presencia de esas delegaciones por Corea del Norte, Venezuela. Nosotros estamos allí, tenemos presencia allí. Por eso digo que, que Nueva York, afortunadamente, es un lugar que va a permitir ese acompañamiento permanente tanto a la pareja presidencial. Entonces, y eso significa en el ámbito político de la gente ya organizada,
sobre eso, también hacer un acompañamiento dentro de Naciones Unidas, porque ya todos saben, es un acto de agresión, eso no es una acción militar, eso tiene nombre y apellido, acto de agresión, como lo han dicho muchísimo, y sobre eso sería además una experiencia importante para Naciones Unidas, que no se puede volver agua nada más. Las declaraciones, las resoluciones que se adopten deben tener un contenido y creo que lo amerita esta situación tan peculiar, pues. Mira, Ilenia, Anabel, vamos a incorporar a William Serafino, quien también está con nosotros, analista político, está vía Zoom. Williams, por allí estaba revisando algunas de tus publicaciones muy interesantes sobre el análisis de lo que está ocurriendo bueno, quiero tu lectura sobre lo que ha ocurrido en estas primeras horas. Venezuela, una de las fortalezas de la que tanto se ha hablado y se ha ratificado es que, bueno, hay gobernabilidad y las instituciones están en este momento funcionando. ¿Cómo la ves tú, William? Saludos, buenos días. Anabel Estrada, aquí está Ilenia Medina con nosotros en el estudio. Este es su servidor, Michel Caballero. Saludos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a todos y bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, ese elemento que destaca es fundamental. Yo, al menos desde las aproximaciones que he venido haciendo desde el punto de vista analítico de esta situación, sobre todo ya han pasado algunos días, permite ver el escenario con un poco más de precisión y un poco más de claridad. Yo creo que lo que tenemos ahora mismo, el nuevo cuadro que se ha configurado tras esta agresión militar y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, no es un cálculo previsto por los digamos, ejecutores de este acto de guerra. Sobre todo porque hay un relato dominante. Yo creo que eso es un elemento importante, no tratar de disminuirlo ni de subestimarlo. Hay el intento de medios internacionales, de grandes medios corporativos, también de muchísimos laboratorios interviniendo en la configuración de la opinión pública, intentando instalar justamente un relato hegemónico que explique cuál es el origen y cuáles fueron las razones por las cuales se dio este hecho tan lamentable y espantoso. Y yo creo que ese relato dominante fundamentalmente es tratar de mostrar que este nuevo cuadro que se ha generado es producto de la operación militar. Y yo creo que es completamente erróneo pensarlo de esa manera. Yo creo que esto es una consecuencia no prevista. Es decir, aquí se estaba hablando, lo han podido ustedes leer o atestiguar en las distintas publicaciones de medios internacionales. Aquí se estaba hablando de operación quirúrgica, se estaba hablando de operación limitada, que los que vivimos en Caracas sabemos que no se trató de ninguna manera de una operación limitada, y se estaba hablando supuestamente, que es la vocería, los principales legisladores republicanos y los miembros fundamentales de la administración Trump están hablando de una redada, entre comillas, para una aplicación de la ley, hablando de la supuesta falsa y ya cada vez más desmontada falsa acusación sobre narcoterrorismo, ¿no? Entonces, digamos que se plantean estos elementos como relato dominante, como relato hegemónico, pero justamente descabezar la estructura del Estado al realizar un acto tan grave como el secuestro de un presidente de la República siempre es una apuesta por el desmembramiento del Estado. Nunca es una apuesta para dejar los elementos o dejar los factores de poder del gobierno como tal intacto. Es decir, esto no tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que es uno de los elementos en los cuales nosotros tenemos que hacer mayor énfasis, sobre todo porque está en disputa la verdad y está en disputa, evidentemente, las razones que originaron esta agresión militar. Para no extenderme mucho ni quitar demasiado espacio, creo que el secuestro del presidente Nicolás Maduro era una apuesta por el desmembramiento de la República. Es decir, que hubiera ingobernabilidad, que hubiera inestabilidad, que hubiera manifestaciones de disturbios, evidentemente, teledirigidos, y en ese contexto de inestabilidad, de desorden, de caos, permitiera precipitar una ocupación militar del territorio venezolano. Es decir, no podemos hablar de que digamos que por elementos programáticos de corte aislacionista, que es lo que ha venido sustentando la campaña de Trump y este primer año de gobierno, que esos son elementos que a nosotros nos permiten ver que, bueno, que simplemente se trató de una operación quirúrgica. No, ha habido una apuesta por el desmembramiento del Estado y justamente la gobernabilidad que se tiene hoy en el país, la recomposición institucional rápida y efectiva que se dio tras este hecho tan lamentable, creo que es justamente un elemento no previsto de esa operación y creo que complica más a la administración Trump y los cálculos que evidentemente están posteriormente dándose luego de la agresión. Fíjense que hay algo que a mí, por ejemplo, me llama la atención y quisiera también que William nos diera ahí su postura, es como países como Suiza también
han levantado su voz en torno a lo que ha sido la violación también del derecho internacional al secuestro que se ha generado al presidente Nicolás Maduro. Y también cómo queda allí plasmado esa defensa, porque creo que la presión ahora va del resto de los países, o sea, porque todos se ven de esa manera como que vulnerables. Ah, lo hiciste con Venezuela, sigues amenazando que lo vas a hacer en otro país, pudiese ser yo, pudiese ser el otro, vemos el caso de Groenlandia, vemos lo de México, vemos lo de Colombia. ¿Qué tan necesario es que países así como vemos Suiza y otros se sigan sumando a esta nota de protesta de alguna manera para que no se siga avanzando en esta estrategia? Y también cómo quedan estos países aliados al gobierno de Estados Unidos que también defendían esta tesis, que se derribó hace poco lo del cartel de los soles. Por ejemplo, tenemos a Argentina que mucho apoyó en relación ante Paraguay y que están en nuestra región, pero que ahora están viendo que todo esto ha ido modificándose también a la par. Quisiera ver tu lectura en relación a estos elementos. Sí, supongo que la pregunta va dirigida a mí. Disculpa que hubo como una pequeña interferencia al principio. Creo que sí. Fíjate, yo creo que esto es un hecho lamentable y que ha generado, yo lo decía en otras entrevistas, yo creo que no hay que quedarse única y exclusivamente con la mirada o con la redacción de los primeros comunicados que salieron después del evento, ¿no? Digamos que al instante posterior. Yo creo que esto está generando un conjunto de reflexiones muy profundas en las cancillerías y en los equipos de gobierno, fundamentalmente de América Latina, pero también de todo el mundo. Y también, si lo vemos desde el punto de vista cuantitativo, el rechazo a la operación militar es mayoritario a nivel mundial. Eso es un elemento fundamental. Y si lo vemos desde el punto de vista cualitativo, los objetivos que quizás perseguía, o digamos el cálculo perceptivo de Estados Unidos a raíz del secuestro del presidente, no tampoco se están logrando, porque evidentemente se está transformando esto en una batalla jurídica, en una batalla institucional dentro de los Estados Unidos y una batalla simbólica también para el sur global. Entonces creo que estos son elementos fundamentales, es decir, yo creo que no les está saliendo, esa es mi opinión y mi análisis en estas primeras de cambio, yo creo que no les está saliendo la jugada como lo habían planificado. Es decir, yo creo que ellos ya con un juicio, entre comillas, que está completamente amañado, que está completamente manipulado, que viene de un origen completamente pervertido desde el punto de vista jurídico, y esto justamente se verificó que el Departamento de Justicia retira el tema del cartel de los soles como uno de los elementos acusatorios, a sabiendas de que ni siquiera la DEA, ni siquiera ningún otro organismo de inteligencia de los Estados Unidos había estado hablando de un supuesto cartel de los soles. Es decir, yo creo que se están haciendo visibles las fallas y las fisuras fundamentales de toda esta campaña de agresión. Entonces ahora lo que tienen es un problema muchísimo mayor. Primero porque no tienen esa imagen que era lo que ellos buscaban, la imagen de un presidente derrotado, de un presidente que les está dando la razón. Tienen completamente lo contrario, es decir, tienen un fenómeno pop dentro de los Estados Unidos que está generando una diversidad de opiniones y un apoyo también grande hacia la figura del presidente Maduro en rechazo a esa acción que se cometió. Y además tienen una batalla jurídica enfrente, que es una batalla no solamente jurídica dentro de los Estados Unidos, que podría complicarle los éxitos que había prometido Trump a raíz de este acto, sino también a nivel internacional, porque estamos hablando de una enmienda destructiva a los principios rectores del derecho internacional. Ilenia y William, hay un tema importante que es que, y yo lo leí hace un rato, Ilenia, que muy al contrario de lo que pensó Donald Trump, ahora con este secuestro, yo siento que la figura del presidente Nicolás Maduro se ha fortalecido y ahora es un símbolo de lucha antiimperialista, ¿no? de un movimiento político que puede inclusive llevarse a otros estados, a otros países, ¿no? Que han pasado por situaciones como esta. ¿Cómo lo ves? No, que ciertamente de alguna manera, así como también lo decía William Serafino, un saludo William, también nosotros lo decíamos anteriormente, la jugada que ellos se plantearon no lo han logrado evidentemente, ¿no? Por eso ellos se planteaban, se llevaron al presidente, lo secuestraron y esperaban una reacción fuerte, por eso prefieren decir, bueno, entonces trabajamos con Delcy. Trabajamos con Delcy porque no por Delcy en sí misma, que ya es una gran persona evidentemente, sino porque el pueblo no se enloqueció y la sapiencia y las orientaciones que siempre dio, así como los dio Chávez, los dio Nicolás Maduro Moro y seguimos su mandato, sus lecciones, el país está en pie, por eso es la importancia. ¿Qué hacemos con este país que no lo conmueve
no lo puedes mover. El poder reside en el pueblo. Así es. Y luego tú ves al presidente, hasta los más adversos comunicadores, periodistas de Estados Unidos y de otros lugares se quedaban durante el juicio se quedaron sorprendidos de su fortaleza, de su claridad, sabiendo exactamente su papel histórico en ese momento. No se quebró porque fue un ser humano. Y no declinar ante esa presión. No presión. declinó, y además dijo exactamente cuál es la situación. Es una guerra, un acto de agresión, es en el marco, soy prisionero de guerra, y las convenciones de Ginebra, en los minutos, lo dio clarito en los minutos que sabía. ¿Cómo esa lo llevó a identificar trataron realmente de callarlo. lo que estaba Ahora, ahí en juego? hay un reconocimiento internacional de los pueblos. Yo lo que creo como diplomática, Serafino, William, que creo que es muy importante que todos nosotros sumemos al desarrollo de la estrategia que debemos hacer a nivel nacional e internacional política para fortalecer la importancia. Esta no es una lucha únicamente del pueblo venezolano, es una nueva lucha. Lo que te decía, nosotros hace 200 años, cuando iniciamos nuestra independencia, nos tocó con Chávez decir no solamente es un grupo de países que dominan el mundo, la multipolaridad es una realidad. Y se logró los BRIC, lamentablemente con lo que sabemos sucedió, pero Venezuela sigue dando la pauta. Y nosotros tenemos que, en este momento donde todo el mundo está contra la pared, Venezuela no está contra la pared. Venezuela está marcando el rumbo. Sigue siendo vanguardia. Sigue siendo vanguardia. Y tenemos, por eso decimos Nueva York, porque se imagina hubiese ocurrido en otro lugar, pero es Nueva York, él está en Nueva York, y ahí está Naciones Unidas, la única sede principal de Naciones Unidas en el mundo es Nueva York, luego hay en otros lugares del mundo, está ahí. Por eso la importancia del pueblo movilizado, el pueblo estadounidense movilizado, los latinoamericanos movilizados, los embajadores, el grupo de amigos de la Carta de Naciones Unidas. Tiene que haber, en mi opinión como diplomática, yo estuve en Naciones Unidas, diplomática de carrera, más multilateralista que bilateralista, o sea, gobierno a gobierno. Y es posible, de manera tal que aprenda Naciones Unidas, tenga una herramienta para justamente esos crímenes. Ese es un crimen de agresión. Cuando yo escucho al secretario general, Antonio Guterres, que habla de una acción militar, no, señor, eso no es una acción militar a secas. Una acción militar que viola el derecho internacional, no, porque lo estás blanqueando. Es un crimen de agresión, de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas y a la resolución 3314. Y tenemos que discutir. Nosotros, fíjate tú, William, que eres un politólogo, te escuché, se supone que Naciones Unidas estableció que creada después de la Segunda Guerra Mundial, como sabemos todos, que el papel de Naciones Unidas es preservar la paz y la seguridad. Los dos pilares, porque a partir de allí, paz y seguridad, a partir de allí construye. Bueno, resulta que justamente Estados Unidos, dentro de los 5 miembros permanentes, es el país que permanentemente violenta esos objetivos. Es una oportunidad, yo lo digo aquí, es una oportunidad en una de esas reuniones sobre la revisión de la Carta. Yo estaba allí como representante de Venezuela en ese momento, representante alterna. Yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer con los países como Estados Unidos, que siempre violenta la paz y la seguridad, siendo miembros permanentes? Ese debate tenemos que llevarlo al mundo. Tenemos que decir, si ellos son miembros permanentes, ¿por qué Estados Unidos siempre violenta? Pues tú dices, si te agredió, pero nosotros nunca hemos agredido a nadie. Ningún país que ellos han intervenido lo han agredido. Ese debe ser un debate. Y ese debate creo que debe estar presente. Incluso, William, ¿cómo lo verías tú en lo que ha sido también la recién instalada el día de ayer, la Asamblea Nacional? De la Comisión. Y por supuesto de la Comisión. ¿Cómo lo ves tú que debe estar allí presente, ¿no?, en lo que va a ser este desafío que está afrontando Venezuela y que debe estar allí dentro del seno de la Asamblea Nacional y la Comisión también, que le corresponde la defensa y el retorno del presidente Nicolás Maduro? Esto es clave. Disculpa, que tenía desactivado el micrófono. Yo creo que una de las líneas fundamentales que se dieron, y hay un error catastrófico, que eso me parece muy interesante a la luz de todo lo que se está derivando y lo que se está desarrollando en términos de la defensa. El presidente Trump cometió un error gravísimo al comunicar el secuestro ilegal del presidente Nicolás Maduro, lo nombró presidente.
Y eso creo que también es una falla estratégica que va a explotar y que pone incluso, aun cuando sabemos que no se está desarrollando un juicio en condiciones normales y que sería muy difícil denominarlo juicio, en términos de, bueno, de toda la trama y todas las manipulaciones que derivaron en esta situación, evidentemente eso es un componente que afecta narrativa y perceptivamente el intento de obtener, ¿no?, esa victoria final sobre el presidente Nicolás Maduro bajo las condiciones que ya sabemos. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es ese error que comete Trump, y creo que va a tener un resultado negativo en toda la deriva judicial. Otro componente fundamental es cómo se establece eso como una actividad de Estado, es decir, cómo articula y cómo agrupa una exigencia fundamental del país, una exigencia fundamental de la República, y creo que eso también es un motor esencial para poder impulsar esto como un clamor internacional y convertirlo además en un clamor que además se está dando en la realidad, más allá de la voluntad propia de Venezuela, en un clamor del sur global. Es decir, estamos viendo cómo esta acción militar, esta agresión, este crimen, como bien lo decía Ilenia, está abriendo una nueva era geopolítica global, está abriendo una era de política de poder, está abriendo una era de política de fuerza. Y yo creo que esto está sonando durísimo, creo que está generando un eco muy grande, tanto en potencias intermedias como en potencias grandes. Si además analizamos cuáles son los trasfondos geopolíticos y geoeconómicos de esta maniobra, estamos hablando de que no solamente hay un ataque contra Venezuela, sino que hubo un ataque previo a Irán, que también se atacó Nigeria. Es decir, hay una idea de una geopolítica petrolera de contención a China, de restringir el acceso a los suministros de petróleo, porque es, digamos, que el patrón que se ha venido dando en todos estos ataques en todo 2025 y este ataque con el que inicia el año 2026 en Venezuela. Creo que esto tiene una lógica de geoeconomía de guerra, fundamentalmente contra China y contra el mundo multipolar. Y creo que en ese contexto, justamente el secuestro del presidente Nicolás Maduro está removiendo y está moviendo todas estas muestras de apoyo y todas estas muestras de preocupación también. Y yo creo que además yo iría también a las connotaciones simbólicas, no nada más coyunturales, sino pensando incluso en el mediano plazo y pensando también en lógica estratégica, que es que me parece que el presidente Nicolás Maduro, con su sabiduría, con su entendimiento, que además lo comprobó durante toda su trayectoria como canciller, como presidente, es que está asumiendo una tarea bajo un sacrificio personal enorme, que es un elemento que nunca podemos perder de vista, la sensibilidad humana en todo esto. Está exponiendo mundialmente la criminalidad de Estados Unidos y la manipulación de su sistema jurídico, de su sistema legal. Y esto es un elemento que tiene ramificaciones fundamentales en un contexto, pienso yo, que de transición geopolítica, de transición hegemónica, donde Estados Unidos está desesperado, no encuentra qué hacer y solo está pudiendo recurrir a la fuerza para poder detener lo que es inevitable, que es un cambio civilizatorio, que es un cambio demográfico, que es un cambio de los polos y de los ejes de gravedad a nivel económico e internacional, y justamente se resiste a adaptarse a ese cambio. Entonces yo creo que son elementos fundamentales para situar el secuestro dentro de un contexto geopolítico mucho más amplio. Bien, entiendo que ya se te va casi el tiempo en el Zoom. Te pregunto, ¿no se ha hablado en este marco del respeto? Ya vimos un comunicado de PDVSA sobre el tema petrolero, de intercambio y de cooperación en condiciones de igualdad. Pero también hay que decir, y uno se pregunta, bueno, el tema de los recursos que le han bloqueado a Venezuela, el tema Citgo, que eso es otro de los temas que seguramente estarán allí en el marco del debate y que también va a tocar la Asamblea Nacional, pero te quiero preguntar tu opinión. Sí, bueno, me queda muy poco tiempo. Estoy aquí en cuenta regresiva, de hecho lo estoy viendo aquí en la pantalla, pero bueno, rápidamente. Yo creo que es muy temprano para poder proyectar los pasos, digamos, técnicos y más de detalle, ¿no?, de esta negociación que se está dando. Yo rescataría fundamentalmente, que es un elemento informativo que tenemos a disposición, el comunicado de PDVSA, hablando de que esta negociación se está dando en términos estrictamente comerciales con respecto a la legislación venezolana. Hay fuentes muy serias que yo sigo desde hace bastante tiempo, fuentes energéticas fundamentalmente, que hablan de que se sigue cargando petróleo para clientes asiáticos, fundamentalmente de China. Entonces, bueno, viendo esa fuente y comparándolo con el discurso de Trump,
y discursos, fundamentalmente también de Marco Rubio, yo creo que hay un intento de alarde y un intento de magnificar lo que evidentemente han sido negociaciones bajo el esquema Chevron, quizá con algunas ampliaciones que todavía habrá que esperar cuáles son sus detalles. Pero evidentemente Venezuela sigue manteniendo su soberanía energética, su soberanía petrolera, y sigue apelando a lo que han sido los principios rectores de la diplomacia bolivariana de paz, que es una diversificación geopolítica en el marco de un nuevo equilibrio de poder mucho más justo y mucho más igualitario, ¿no?, entre las naciones. Bueno, gracias, William. Gracias por acompañarnos. Fíjense, algo importante también que de alguna manera, bueno, ya está también en el tapete, es el tema de cómo algunas medidas de sanciones han ido también ya eliminándose. Y muchos preguntarán, ¿esto va a seguir avanzando? ¿Esto va a seguir de alguna manera dándose para beneficiar también o devolverle a Venezuela también esa debida legalidad de funcionamiento, además con su relacionar con otros países? Bueno, eso hay que hacerle, este es un nuevo escenario todo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo importante es seguir acompañando a la presidenta encargada, que siga instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros y que cada institución haga lo que le corresponde hacer. Yo creo, mira, en el tema petrolero, nosotros lo alertábamos y decíamos que se creó una comisión conjunta en la Asamblea, fue una de las últimas decisiones sobre el tema de cómo estaban apoderándose, secuestrando también los buques petroleros. Y nosotros decíamos en una oportunidad, la OPEP tiene que reaccionar como organización y los países no OPEP. ¿Por qué? Porque justamente, fíjate tú cómo vamos, ¿no? Ya apoderándose inclusive de barcos de Rusia y también chinos, y eso es sumamente grave. ¿Por qué? Porque ellos creen que van a administrar nuestro petróleo, que por supuesto no lo vamos a permitir, pero además puede generar una situación muy delicada en lo energético. A ellos no les importa, pero a nosotros sí nos importa evitarlo, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo por delante. Las reuniones con la OPEP deben hacerse una evaluación sobre eso. Todos los que son organismos internacionales que deseamos la paz, porque Venezuela, evidentemente, aunque no está en los BRICS, y esa es una respuesta que nos debe dar, ustedes saben quién, es parte de los BRICS. No se concibe que Venezuela no esté en los BRICS, sigue siendo, de hecho, las dos grandes potencias han estado en ese orden con Venezuela. Entonces, para garantizar un mundo en paz, ordenado, organizado en el marco del derecho internacional, que no podemos renunciar a eso. Uno dice, bueno, ¿y para qué? Para justamente evitar que los cobardes que tienen armas de destrucción masiva se impongan por la fuerza. Y nosotros hablamos de la razón. Y una forma que ellos le temen a la razón es un pueblo organizado como este, que sabe exactamente cuál es su papel histórico. Hay países que no tienen eso, pero a nosotros nos ha tocado. Somos como hijos de Bolívar, nos toca construir una nueva sociedad, no solamente en lo nacional, sino en lo internacional. Eso lo vio Bolívar, Chávez lo rescató y Nicolás lo ha defendido hasta con su vida. Y sigue presente él y volverá prontamente. Gracias, Ilenia. Bien importante, gracias por tu tiempo. Además, esas orientaciones, esas reflexiones, sobre todo darle tranquilidad al pueblo venezolano, que por aquí, por esta pantalla de Venezolana de Televisión, se está informando de manera responsable, como es, ¿no? Y con muchísima ética profesional. Así es, hasta aquí llegamos. Les invitamos para que, por supuesto, sigan pendiente de la programación de Venezolana de Televisión y mañana les esperamos nuevamente con más de Café en la Mañana. Chao. Ahí está. Y este programa llegó a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.